tema de hoy, digamos, va a ser breve, dado que no sé por qué no han venido. Así que hoy tenemos que ver el tema de década infame, que va desde, se inicia con un golpe de Estado en 1930 por José Félix Uriburu y termina en 1943 con otro golpe de Estado, ¿sí? Por el Grupo Oficiales Unidos. A esta década se la va a conocer como de restauración oligárquica, de década infame, ¿sí? Y tiene ciertos matices que hay que ir analizando parte por parte. Década infame, ¿por qué? Por el hecho de que venimos de un proceso de democracia, digamos, de apertura democrática con el radicalismo y con, obviamente, los sectores del Partido Economista Nacional, o sea, con sectores ligados a la oligarquía terrateniente, es que competían, digamos, en democracia. Sin embargo, en 1930, lo que ocurre a nivel mundial va a implicar repercusiones a nivel local. ¿Cuáles son esos impactos a nivel mundial? Crisis de 1930 de la bolsa de Wall Street, lo cual va a hacer que todo lo que ocurre afuera, como ya es un mundo más unido, más global, ¿sí? Impacta directamente acá. ¿Cómo? Con el precio de los commodities. Todo lo que Argentina vendía para afuera, su valor se cae estrepitosamente, ¿sí? La crisis se origina por una sobreoferta de acciones. En palabras de Rockefeller, él no entendía cómo de su empresa un carnicero de la Quinta Avenida de Nueva York podía tener acciones. Entonces dijo, acá hay un sistema económico equivocado, y salieron a vender todos los grandes capitalistas todas las acciones de sus empresas. Tanta venta de acciones es a más oferta, menor precio. Entonces se empiezan a explorar los precios de las empresas, empieza a haber una corrida bancaria, nuevo para nosotros con eso de corridas bancarias, me parece. Y va a terminar produciendo una crisis en todos los sectores, porque si una empresa pierde valor, la empresa ajusta por el lado de los empleados, o sea, despidiendo gente. Durante los próximos años va a haber un gran cuestionamiento del sistema capitalista en la cual se va a buscar pensar, digamos, una alternativa. En estos años, a nivel mundial y a nivel, digamos, argentino luego también, va a empezar a crearse la opción de lo que se llama comúnmente como el keynesianismo. Es decir, pasaremos de un Estado que cree en la mano invisible del mercado, que regula el precio de la oferta y la demanda solo sin que nadie intervenga, a un Estado que debe vigilar al mercado a ver que los precios no sean abusivos por parte del empresariado, ¿sí? Y también se concibe el Estado como el motor de acción de la economía. ¿Cómo? A través de la obra pública. Keynes era un economista norteamericano, concebía que el Estado debía generar la actividad económica. ¿Cómo? Como dije recién, a través de la obra pública. Son las épocas que en Estados Unidos va a estar, sí, el Estado regula, digamos. Va a ser un Estado que regule con ciertas características, ¿sí? En Estados Unidos es de un modo y en Argentina va a ser de otro. En Estados Unidos, por ejemplo, se hará a través de mucha obra pública, ¿sí? No tanto con la regulación de los precios en sí, porque eso todavía lo deja activo. La mayor preocupación que van a tener a nivel mundo es toda esta población que pasó de estar trabajando a ser desempleada. Decís, esto no se ve bien. Agreguemos un paréntesis de que en Rusia, para esos años, la crisis económica del mundo no le pegó tan de lleno porque son de otro estilo económico, es decir, son socialistas, son comunistas. Entonces, no le pega tan de lleno esta crisis económica. Y eso alienta a términos políticos, es decir, el capitalismo está agotado, sí, lo mismo que dicen hoy en día, estoy diciendo en 1930, y no sé si es 1890. El capitalismo está agotado, hay que superarlo, hay que cambiarlo, hay que ir a una tendencia más socialista de la economía, más apertura en ese sentido, empiezan a clamar las voces, y eso lo traigo a colación porque a nivel local, digamos,
era una de las voces que empezaba a preocupar a la oposición y a los sectores capitalistas argentinos, que recordamos que son de corte agrario, no hay tantos capitalistas industriales todavía en la Argentina. Entonces, lo que ocurre es que esa preocupación se va a ver trasladada, por un lado, a que sienten que el gobierno no hace nada, sienten que la figura del presidente está debilitada, sienten que ese control que están esperando por parte del Estado no está llegando. Entonces, un gobierno lento, un gobierno débil, un gobierno atacado por los medios de comunicación, ¿sí? Una receta parece bastante clásica, ¿no? Viene a generar cierta inestabilidad. ¿Dónde entra esa inestabilidad? Bueno, va a entrar por el lado de una preocupación por el lado de los militares, los cuales a la cabeza va a ir José Félix Uriburu, va a levantar a los cadetes del Colegio Militar del Palomar, suben al tren, como digo yo siempre, del tren San Martín, bajan un retiro y dan un golpe cívico-militar. Es decir, la sociedad estaba también esperando una respuesta del gobierno y la única respuesta era no hay respuesta. Esa inacción por parte del gobierno genera preocupación, entonces, bueno, se da este golpe. O sea, no hay que decir solo fueron los militares, hay todo un decálogo previo que viene siendo muy fuerte. De hecho, tengo un par de presentaciones acá que están bastante buenas, ¿sí? Por ejemplo, esta que encontré en internet, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, de la restauración conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí de fondo se ve el Congreso Nacional. Vienen a interpretar de que para que Argentina no se vaya al color rojo, no se vaya al comunismo, hay que restaurar el orden conservador. Es decir, de 1930 tenemos que volver a 1890. Algo bastante descabellado, el tiempo no puedo volver para atrás. Pero quieren restaurar ciertas cuestiones, es decir, por eso te digo también que esta década infame se la conoce como una década viciada de fraude político. Eso es lo infame también, digamos, de esta década, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, el día anterior a la renovación de la Cámara, el general Félix Uriburu realiza el golpe. Había habido elecciones, había ganado el radicalismo, concentraba más poder y podía, como dice acá, mayoría radical en el Congreso, se podría sancionar finalmente la ley del petróleo. Por ella, solo el Estado argentino tendría la facultad de explorar y exportar la riqueza argentina. Esto va a ir en contra de los intereses de algunas empresas internacionales como la Standard Oil, queriendo ingresar a la Argentina para poder extraer petróleo y poder venderlo. Entonces, ahí es donde dicen que este golpe tiene un olor al petróleo. Se le aduce obviamente esto a la Standard Oil, pero también, por ejemplo, a Exxon, la francesa, y British Petroleum, creo que era la otra que estaba dando vueltas por el mundo. El golpe de Estado impide la ley y muchos dirigentes golpistas están vinculados a empresas petroleras. Se habla justamente de que esta ley estaba acompañada por algunos sobornos para estos senadores para que no voten la ley, y mismo los diputados, pero no lo sabremos, porque ¿qué le ocurrió? Hubo un golpe de Estado, el Congreso se cerró, no se cerró la Corte Suprema, la Corte Suprema saca una encíclica en la cual sostiene que mientras el gobierno de facto no altere el orden establecido de propiedad privada y respeto de los derechos, deberes, obligaciones individuales de los ciudadanos argentinos, será un golpe de hecho, es decir, no es de facto. Básicamente es, si hace respetar la ley, y obviamente para respetar la ley hay que tener abierta la Corte Suprema, entonces no es un golpe de facto, va a ser un golpe de hecho. Hay una diferencia abismal entre eso. ¿Sí? Porque un golpe de facto significa que se suspenden las garantías individuales, como el golpe del 76, ¿sí? En cambio, el golpe del 30 se respetan las garantías individuales de las personas y sus derechos, entonces se lo reconoce como algo que, entre comillas, está bien. Para poder llevar el golpe a cabo, los medios de comunicación levantaron una campaña en contra del presidente con falsas acusaciones. Se habló de un saqueo del Banco Nación, que hubo un derroche en la administración pública y una malversación de fondos,
¿sí? Acá hay una tapa del diario Crítica, ya llamando a la revolución. Este que aparece aquí es la cara de José Félix Uriburu, ¿sí? Y como que la gente está instigando a hay que levantarse, y en realidad acá están, digamos, el público festejando y el ejército marchando en esa tapa del diario. Un viejo diario de la época que se llamaba La Fronda, digamos, y el titular principal se ve acá, dice: el gobierno, el señor Irigoyen, está muerto, solo falta el entierro. Y acá hay todo un decálogo abajo que dice: por la dignidad de nuestra historia, ¿sí? Están llamando a levantarse y poder sacar, digamos, toda esta chusma radical, como algunos le decían, del gobierno, ¿sí? Bien, acá hay otro nombre, la Mazorca en Acción, ¿sí? Bastante raro, la Mazorca rosista, pero bueno. El gobierno de facto toma una serie de medidas para capear la crisis de Wall Street, con devaluación del peso y continuar pagando la deuda externa. Recordemos, cada vez que a nivel económico se toma esta decisión de devaluación, implica que los precios suben, implica que la inflación sube, pero el sueldo de la persona no sube a la par. Entonces, el poder adquisitivo de las personas empieza a mermar. Donde antes podías comprar, por ejemplo, un kilo de carne, si devalúa el peso y sube el precio de la carne, entonces vas a empezar a comprar cada vez menos. Es decir, medio kilo, 2 bifes, no comes carne. Se trató de proteger la ganancia de los empresarios que habían sufrido el traslado de la crisis desde los bienes industriales a los agrarios. Va a tomar medidas económicas, digamos, estos gobiernos de facto, de protección de la economía. Como digo, la economía, no protección del salario, protección del trabajo o de la sociedad. Acá es donde se habla de un corte conservador, digamos, en la economía. Crean lo que se llaman las juntas reguladoras de grano, ¿sí? Y carne, ¿sí? Tenían como propósito eliminar el excedente de producción y así mantener los precios. Eso de eliminar significa que si hay excedente de comida, en vez de distribuirlo, bueno, se quemaba. O si había más leche de la que necesitaba la población, se tiraba, ¿sí? Se colocaron impuestos especiales para poder pagar a los productores el excedente destruido. Es decir, como bien lo marca ahí, el productor no pierde. O sea, no es que se destruye y chau, no es que se distribuye tampoco, sino que, bueno, esto que produjiste de más, equivale a tanta plata, toma tu plata, ¿de dónde sale? De un impuesto, se redistribuye, eso y se soluciona para el lado del productor, ¿sí? Acá cita el autor, digamos, de esta presentación, es decir, en un momento en que había mucha gente desocupada, sin pan, sin trabajo, se subsidia a los empresarios para que no tuvieran pérdidas, destruyendo el alimento que le faltaba a los más pobres. Habría que analizar la política actual y comparar con esto, ¿no? A veces hace ruido el pasado en el presente. Se pasa a una industrialización, como bien habíamos planteado antes, se acelera la sustitución de importaciones, es decir, recuerden, crisis mundial, entonces el mercado se cierra. Al cerrarse ese mercado, lo que se procede a hacer es decir, bueno, tenemos que empezar con lo que tenemos nosotros, producirlo nosotros. Aprendamos cómo funciona esta máquina, reparémosla nosotros. Antes de 1930, si un empresario se lo rompía una de estas máquinas acá en esta imagen, lo que hacía era abría su revista de catálogo, encargaba por ejemplo, el Reino Unido, venía en un barco, se sacaba la máquina vieja, se dejaba a un costado y se ponía la nueva. No había un conocimiento en la fase industrial de la producción. Es decir, no importaba cómo funcionaba la máquina, lo importante era que funcione, ¿sí? Ahora, con esta sustitución de importaciones se va a pasar a lo que se llama el know-how, el saber cómo funciona la máquina, saber cómo reparar la máquina y en última instancia saber cómo perfeccionar a esa máquina para que produzca más rápido, o sea, en menor tiempo, más producción significa más ventas, algo que un empresario obviamente siempre va a buscar. La parte política. Tenemos dos militares, el que está aquí con bigotito, don Félix Uriburu, y acá lo tenemos al señor Agustín Pérez Justo. Hay una diferencia muy clara entre ambos. El señor Justo, que va a ser electo presidente en el 33, va a apuntar más que nada a una concordancia con los sectores
democráticos de los partidos oligárquicos. De hecho, un partido que se llama La Concordancia, y se van a presentar a elecciones, va a ganar con fraude la elección y va a ser electo presidente. Por otro lado, Uriburu no creía tanto ya en la política, creía más en un corte tipo corporativismo fascista italiano, es decir, donde la cabeza dice y el cuerpo obedece, algo así como un poder presidencial muy avasallante sobre el poder, sobre la división de poderes, o sea, sobre el poder legislativo y el poder judicial. Ya, ahora vamos a ver, ¿ves? Uriburu tenía un partido, era partidario de dejar de lado la constitución vigente, ser reemplazado por el sistema democrático por uno fascista. Quería reemplazar la composición del Congreso, justo, partidario conservar buena parte del sistema político. Solo estaba interesado en sacar de la arena política a los radicales personalistas, seguidores de Irigoyen. De hecho, lo hizo. Irigoyen fue preso a la isla Martín García y se mantiene, digamos, el sector de los radicales que eran seguidores de Alvear, que eran antipersonalistas, o sea, anti-irigoyenistas, que obviamente también pertenecían a la clase social alta, digamos, dentro del radicalismo. Dentro de un partido hay diferentes facciones. Siempre hay una clase media, clase alta, clase baja. No es uniforme un partido político, tiene todos sectores sociales dentro. Y acá voy a frenar porque después vamos a ver el trabajo práctico que va a venir, que es sobre el pacto Roca-Runciman, que es un pacto neocolonial, ¿sí? Es una nueva vinculación de Argentina con el mundo, pero de un modo muy desfavorable. ¿Sí? Una de las condiciones para que el país sea colonia de otro es que este pacto entre una de las potencias y las clases dirigentes. De hecho, Roca es el hijo de Julio Argentino Roca, el presidente, el que hizo la campaña del desierto, que es el hijo. ¿Sí? Y para un intelectual de la época como Arturo Jaureche, este pacto puede ser considerado como un estatuto legal del coloniaje. Es decir, un documento cual se aceptaba que éramos colonia. ¿Por qué se firma el tratado? Ante la crisis, Gran Bretaña firma con lo que se llama el Pacto de Ottawa, en la cual reconoce a sus colonias, directas o indirectas, cierto beneficio económico. Es, solo vamos a comprar a los nuestros. Y cierra su frontera, de ese modo, a cualquier otro. Entonces Argentina, apurada por mantener ese vínculo económico, manda una misión comercial a Londres, en la cual los dichos de la época decían que Roca entró con los pantalones colgando en el brazo porque no entró a negociar, entró a dar. Dijo, no, acá vamos a aceptar las condiciones que ellos nos pongan. Me voy a basar en el documento de Tarragona. Y como dice acá, este tratado podía perjudicar a nuestro país. Lo perjudicó. Un billete de época de Canadá, ¿sí? Acá. Argentina logra con Gran Bretaña no disminuyó sus niveles de compra de nivel de 1931 y 32, pero iba a comprar un 85% frigoríficos de nacionalidad radicados en nuestro país. O sea, Gran Bretaña iba a decir, yo te voy a comprar 100 kilos de carne a vos, pero esos 100 kilos de carne, 85 tienen que salir frigoríficos británicos. A su vez, las compras que yo le haga a ese frigorífico británico van a quedar en el Banco de Londres, no le voy a girar la plata. ¿Sí? Las concesiones, como menciona acá, se quita derecho de importación al carbón inglés, porque el carbón era un modo de tener con ese derecho de importación, paga un impuesto extra, porque el carbón hay acá en Argentina, pero se dice, no, se le pone un impuesto al carbón inglés, servía para subsidiar a esta parte de los productores que hablaban antes, bueno, ahora ya no. Se le quita este derecho de importación, el carbón inglés entra y se usa obviamente en los trenes de la época. Se le quita el impuesto a manufacturas británicas, el país se comprometía a endeudarse para que las empresas británicas pudieran remitir ganancias. Es decir, esta venta que antes hacía una empresa británica y la plata quedaba en Londres, Argentina se comprometía a que esa plata que tenía en Londres iba a tomar como deuda para decir, bueno, tenés tu plata acá en el equivalente en libras, ¿sí? En realidad, perdón, en esta época el patrón a nivel mundo es el oro. Se usa por cada peso que vos tengas circulando, tiene que haber el equivalente en oro en tu reserva de tu Banco Central o en tu reserva federal. Y
La República Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. Julio Argentino Roca, vicepresidente de Argentina y representante de la delegación argentina en Londres en el 33. Si esas son las palabras que mandamos a negociar, no sé qué también nos puede ir. Ahora, espera que muestro un poco el trabajo que viene por delante, pero déjame acá en el chat. América Latina siempre explotada por europeos. Sí, básicamente. Somos los proveedores de materias primas del mundo durante toda esta época. Pero en un pequeño pasito que se va dando en cada momento, digamos, desde 1930, yo diría sostenido hasta 1970, se va haciendo una pequeña industrialización que derivan los grandes monstruos de la industria. Por ejemplo, Brasil va a tener un momento industrial tremendo, a pesar de un pequeño traspié con Forlandia. Ford quiso ir a Brasil a producir, llevando la idiosincrasia de un norteamericano al pueblo brasilero. No funcionó. O sea, básicamente es como decir, le dijo a los brasileños, no pueden tomar alcohol el sábado ni salir de fiesta, el domingo tienen que estar acá a primera hora. No, domingo descanso. Bueno, cosas que no funcionaban. Tenía separado cabañas de obreros hombres, cabañas de obreras mujeres por allá. Muy loco lo que quiso hacer. Cuando no se respetan, digamos, las idiosincrasias de los pueblos a los que se va a trabajar, fueron cosas raras. Hay videos muy buenos en YouTube para ver, pero lo importante de acá es no el caso, digamos, no exitoso de Ford, sino que Brasil va a empezar a despertar como un monstruo industrial, ¿sí? Argentina también. Uruguay tiene una incipiente industrialización porque no tiene mucho, tiene dos monstruos gigantes alrededor para competir, entonces puede ser una industrialización, pero de bienes de consumo durable, y acá no voy a hacer una industrialización profunda. Argentina sí lo va a hacer. A partir de 1943 en adelante va a ser mucho más fuerte, ni hablar de los 50 y los 60. Pero toda América Latina va a girar por ese lado. México va a hacer una reforma constitucional después de la Revolución Mexicana, en la cual también va a apuntar a decir, bueno, todo lo que está en el subsuelo mexicano es del pueblo mexicano y el que lo quiera explotar tiene que pagarle al pueblo mexicano. Les cambió la regla de juego a todos los capitalistas. O sea, a Standard Oil que quería entrar y a todas las mineras también, como bueno, si tengo que sacar, tengo que pagar al pueblo. Es marcar la cancha a todas estas, no solo europeos, digamos, sino a todos los grandes capitales que vienen en busca de recursos, digamos, a Latinoamérica, van a ser de decirle, bueno, las condiciones son estas, las ponemos nosotros, no les gusta, no venga, y algunas veces cuando no les gusta también generan sus retas. Pero será más adelante eso también. Paso a mostrar el trabajo práctico de Pacto Roca-Runciman y digamos con eso lo vamos ya a ir terminando el día de hoy, que es dentro de, digamos, de acá, del aula virtual, en el segundo bimestre, está el pacto por un lado y el trabajo por otro. No es un archivo largo, sí, son 5 hojas, pero bastante llevaderas. De hecho, el trabajo dice, describe el contexto internacional en el cual se enmarca ese tratado comercial. ¿Sí? Situación argentina comienza la década del 30. Dentro de acá va a mencionar todas las cuestiones referidas, digamos, al contexto internacional. ¿Sí? También algo de nacional va a mencionar. Enumera diferentes disposiciones y responda. Quien se le ha favorecido, elabora un texto argumentativo. ¿Sí? Vamos acá al texto. Tenemos principales disposiciones del acuerdo. ¿Sí? Acá dice, compromiso del Reino Unido, imponer restricciones a las importaciones de carne. Están todas las disposiciones en esta hoja 3. ¿Sí? Por su parte el gobierno argentino, todas las resoluciones acá. ¿Sí? Hay que ver, digamos, todas esas disposiciones, digamos, la parte británica y la parte argentina, y decir quién se le más favorecido. Argentina en dónde, Inglaterra en dónde, ¿sí? Y una vez leído el apartado que dice críticas y loas, realice un análisis final crítico sobre el tratado comercial.
De hecho, es el siguiente apartado que se llega. La República Argentina alcanza parcialmente objetivos buscados. ¿Cuáles? Que verlos, ¿sí? Digamos, todo acá es bastante sencillo de leer. Si se lee, digamos, más con la idea de que se entra, digamos, a una negociación ya diciendo vamos a aceptar las condiciones que nos pongan, es sencillo leer este tratado. Bien, gracias Dante por haber estado el día de hoy. De este modo yo ya doy por visto el Pacto Roca-Runciman y un poco de la década infame. Algo más abordaremos la semana que viene si es que seguimos en modo virtual. Y de ese modo también lo que vamos a hacer es ya ir entrando en la pre-parte, digamos, del golpe del 43. Para eso retomaremos algo de contexto mundial, de la Segunda Guerra Mundial, esas cuestiones. Gracias por estar. A ver, espera que detengo aquí la grabación. Y